Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 256, Capital 8. Lindy miró hacia arriba, hacia la fuente de la nueva voz. La abuela de Sixiang, el avatar de la luna soñadora, se alzaba simultáneamente en lo alto y bailaba inofensivamente entre la multitud de una manera casi imposible de entender. Sus faldas colgantes eran los espíritus de la danza, su voz era el sonido de la fiesta y su rostro el reflejo de 1000 juerguistas. Era una niña, una mujer joven, una matrona madura y una abuela vacilante a la vez, y Lindy sintió que le dolía la cabeza y le zumbaban los oídos por el mero hecho de percibir su existencia incluso en plenitud parcial. Y luego, ella era simplemente la hermana Britson, la bailarina Esmeralda, una mujer ágil, encantadora pero andrógina con brillantes sedas de arcoíris posada con las piernas cruzadas ante los dos en el aire. Hizo girar una sombrilla verde pálido sobre su hombro. «Abuelita, no deberías intentar estirar la cabeza de esa manera», se quejó Sixiang. «Oh, ella está bien, niña. Tu chica es dura. Mírala, ni siquiera una hemorragia nasal», dijo el avatar soñador. «Gracias por tu invitación». Lindy inclinó la cabeza. «Lo tienes desde nuestro paseo. Me alegro mucho de que lo hayas tomado». «No seas tan extraño», dijo el espíritu lunar. «Aunque Sixiang tiene razón. Te has disparado tan rápido y has intentado con todas tus fuerzas escapar de lo que viniste. No me disculparé por eso. Estoy feliz de dejar la mayor parte atrás», dijo Lindy con firmeza. «Pero regresaste por una parte», dijo el avatar, haciendo girar un rizo de arcoíris ahumado en su dedo. «¿Ya te enfrentaste a la forma de tu pesadilla con nosotros antes? ¿Su sombra se ha vuelto sobre ti?» Lindy miró nerviosamente a su alrededor. Algo en la palabra pesadilla resonó cuando el espíritu de la luna habló, convirtiendo las sombras en aceite y alquitrán y enviando un viento frío a través de la plaza. Lindy respiró profundamente y miró firmemente a los ojos del espíritu. El aroma del vino barato y la sombra de los ojos entrecerrados desaparecieron como el rocío en una mañana de verano, y con él desapareció el hambre persistente, el dolor de un brazo roto, el miedo a golpear los pies detrás de ella y la dificultad para respirar en los pulmones de un niño. Lindy había dejado atrás muchas pesadillas. Entiendo lo que Sixiang ha estado tratando de decir. No hay necesidad de eso. Sé que todavía soy irrazonable acerca de algunos aspectos de mi pasado. Por favor, abuela, suplicó Sixiang. No creo que la tribulación sea la cura aquí. Yo tengo esto. La luna soñadora los miró a ambos con curiosidad por un momento. Supongo que sí. Pero dime, soñador, ¿qué ves aquí en el Gran Reverie, el sueño del pueblo? Ahora estaban caminando, subiendo las escaleras hacia un templo, aunque Lindy no recordaba haberse puesto de pie ni haberse movido. El ruido de la fiesta era aquí menor, menos abandono salvaje y más el sonido bajo de la conversación de 1000 labios, la respiración de la criatura llamada civilización. Es todo tan tenue. Lindy miró hacia el cielo oscuro y la luna casi llena brillando en lo alto. Las luces estallan en el cielo. Familias, empresas y amigos están unidos por el más mínimo hilo. Todo puede desmoronarse en un instante. Todo se vino abajo en un instante no hace mucho tiempo, ¿no? Las grietas bostezaban ampliamente, cubiertas de telarañas y oscuridad alquitranada. La ascensión de la duquesa Kai al trono había sido tumultuosa y las cicatrices causadas por los Sui aún persistían. Así fue, ¿eso disminuye lo que es ahora? La luna soñadora estaba sentada sobre el arco del templo como si fuera el trono de un emperador. Pero la mayoría de las cosas son así, argumentó Sixiang. Las conexiones se rompen. Las comunidades se dividen. Pero ya conoces los finales, Lindy. Los labios de Lindy se retorcieron irónicamente y terminaron en silencio. Los finales son solo nuevos comienzos. Se pararon en lo alto de las escaleras del templo y Lindy miró hacia abajo, hacia el festival, un reflejo del vacío de arriba con fuegos cálidos en el lugar de estrellas frías y crueles. No puede ser una división limpia, ¿verdad?
Nada que involucre a ustedes, maravillosos mortales, está limpio, habló la luna soñadora, y Lindy sintió que le picaba la mente ante la presión de algo mucho más grande que la ya tremenda existencia del avatar. Nos dolió, y nos dolió a nuestra vez. Lindy se hizo eco de la idea de Mason, compraba por el dolor que Lindy le había causado sin saberlo. Los sueños y las pesadillas no son más que reflejos en diferentes ángulos, dijo la luna. Pero no son solo trucos de perspectiva. Eso en sí mismo es mentira, dijo Lindy. ¿No es el más grande artista sino el más consumado de los mentirosos? No, son los más pobres. Lindy no estuvo de acuerdo. Si no tienes verdad que transmitir, tu arte está vacío. Si solo te habla a ti mismo, es aún más inútil. La luz plateada le quemó los ojos e hizo que las lágrimas gotearan por sus mejillas. Se dio cuenta de que la familia era solo un nudo de fuertes vínculos y que eran las pequeñas conexiones entre las personas las que construían una comunidad. No había línea entre el amor y la obligación, no si ambos eran ciertos. La luz murió. Con ojos llorosos, vio el avatar de la luna soñadora parado frente a ella y sintió una mano en su mejilla. Una voz le susurró suavemente al oído. Estás cerca, Dreame, pero aún no estás ahí. La mayor mentira, el mayor arte, es aquello que se convierte en verdad. Pero tu miedo persiste. Enfrenta tu pesadilla y encuentra tu verdad. Lindy cayó de rodillas y extendió la mano para frotarse los ojos. El avatar había desaparecido. Pero Sixiang estaba allí, con un brazo alrededor del hombro. Debería haber sabido que la abuela sería intensa. Después de todo, te estás acercando a algo grande. Y las lunas se aseguran de que estemos preparados para ello. Lindy dijo en voz baja, recordando los recuerdos compartidos de la musa. Sixiang, tú también tienes abuelo, ¿no? Su amiga permaneció en silencio durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que Lindy apartara las estrellas restantes de sus ojos. Sí, lo hago, ¿cómo lo supiste? Los sueños y las pesadillas van de la mano, repitió Lindy. Voy a tener que conocerlo, ¿no? Sí, dijo Sixiang con tristeza. Lindy miró su mano, abriéndola y cerrándola. Ella notó las finas manchas rojas que había allí al secarse las lágrimas. Vine. Lindy asintió y se puso de pie, apoyado en el hombro de Sixiang. ¿Me mostrarás el resto del festival? Sixiang sonrió, un poco triste, pero orgulloso. Por supuesto. Zengui le dijo. No iba a rechazar algo tan simple después de pasar la mayor parte de la mañana comprando con Angie, dijo Lindy en voz alta. Caminó por un bulevar amplio y brillantemente iluminado. Era más tranquilo que otras partes del distrito y no había señales llamativas ni comerciantes ambulantes a la vista. Era tranquilo y sereno. Como era de esperar del terreno de un templo. La voz de Guy salió a la luz y pudo imaginar su expresión de confusión en su mente. Angie definitivamente se había excedido un poco, pero estaba gastando su propio dinero. Lindy pensó que estaba bien dejarla derrochar por ahora. Podría darle a su hermana menor una charla sobre responsabilidad financiera más tarde. Sin embargo, no se iba a arrepentir en absoluto de haber puesto el pie en la última tienda. Dejando a un lado los paisajes oníricos y la luz reflectante, los vestidos lo eran no estar hecho de burbujas. Bueno, su diatriba había hecho sonreír a Renxiang, solo un poco, así que el lado positivo. Sin embargo, Angie todavía estaba haciendo pucheros. Aunque me pregunto sobre tu interés, dijo Lindy, mirando hacia un lado. ¿No estuviste con Lady K mucho más tiempo que yo? Su residencia estaba en los municipios circundantes en ese momento. Esta también es mi primera vez en Cloudspires, dijo alegremente Gang Wangli. Marchó con su armadura esmaltada, y la luz brillaba resplandecientemente en la filigrana de oro. ¿Cómo era antes de la secta? Era una pregunta vaga, pero confiaba en que Gang Wangli la entendería. Fue una época de duro entrenamiento, lecciones y preparación. Extraño esos días, pero es mejor dejarlos atrás, dijo solemnemente Gang Wangli. Es demasiado pequeño para Nuestra Señora ahora. Lindy asintió superficialmente, tomando su significado en ambas formas. Era algo que Renxiang había superado y que ya no necesitaba ser abordado. Ha sido un año duro, pero creo que estamos mejor por ello.
La sonrisa siempre presente de Gang Wangli se desvaneció un poco. Sí. Debo agradecerte nuevamente por hacer lo que no pude. Fue solo suerte. Nuestros lugares podrían haberse intercambiado fácilmente. Lindy se mostró reacio. No parecía que Gang Wangli estuviera de acuerdo, pero lo dejó ahí. El templo del Pilar Celestial era una estructura alta y estrecha con techos de 6 niveles cuyas tejas eran de un rico color marrón rojizo. A su alrededor había un jardín extenso, aparentemente tan salvaje y desordenado como el desierto, pero con su experiencia trabajando en el jardín de Zengi, Lindy pudo ver su sutil orden. Aunque los arbustos y los árboles pequeños crecían en formas naturalistas, podía sentir las suaves líneas curvas que subyacían al diseño. Pero aparte de la sutil redirección de energías, no había ninguna indicación de que este fuera un lugar de poder. Era tan modesto como un edificio de su tamaño podía serlo. Lindy supuso que de todas las instituciones de Xianmen, los sacerdotes del Pilar Celestial no necesitaban aires. En una ciudad donde cualquier nueva construcción estaba en sus manos, aunque solo fuera para la colocación de los cimientos, en realidad no podían ignorarse ni socavarse. Yi dijo sin astucia. Su otra mitad susurró, sintiéndose muy apagada. Lindy no necesitaba preguntar a qué se refería. Ella podía sentirlo aquí. No de la manera en que había sentido la presencia de otras grandes potencias como la duquesa o los avatares de la luna o lo que observaba en las cavernas. No, simplemente estaba allí de la misma manera que la tierra estaba allí o el cielo estaba allí. Xianmen lo era. ¿Qué tan consciente es el Pilar Celestial de todo lo que hay sobre él? Lindy se preguntó. Imposible responder. Solo aquellos al borde de la verdadera ascensión pueden comenzar a comprender la enormidad de lo antiguo. Lindy giró la cabeza hacia la fuente de la voz, un hombrecito modesto con túnicas verde oscuro. Tenía una cara redonda y una cabeza calva, parecía sentarse directamente sobre sus hombros con muy poco cuello en el medio. Su rostro estaba ligeramente forrado y mantenía los ojos medio cerrados. Sobre el pecho de su túnica estaba bordado un gran árbol dorado con ramas y raíces que se dividían fractalmente para formar patrones en el resto de la túnica. Señor, dijo Lindy, inclinando la cabeza. Pido disculpas por la intrusión. Como yo. Gang Wangli Politelli también hizo una reverencia. El templo está abierto a los visitantes, respondió agradablemente el sacerdote, con su atención zumbando sobre ambos, un suave soplo de viento. Yo soy Hou Wen, ¿tiene usted un propósito aquí hoy, joven señor, jovencita? Mi espíritu desea sumergirse en la presencia del Pilar Celestial mientras estamos en la ciudad. Me gustaría tener permiso para liberarlo físicamente, dijo Lindy. Esperaba observar el santuario, meditar y hacer una ofrenda, dijo Gang Wangli, manteniendo su tono habitual en un boom educado. Pronto encontraremos un nuevo asentamiento. ¿Es eso así? Preguntó el sacerdote, abriéndose un ojo un poco más. Ninguna de las dos cosas es irrazonable, pero tu espíritu necesitará limitar su volumen. Los jardines no deben ser perturbados. Su hermano pequeño resopló. Y no será un mal invitado. Promete buen comportamiento, respondió Lindy, y ante un gesto del sacerdote, liberó a Zengi. Su hermano pequeño se materializó en una tenue nube de humo, con olor a ceniza de madera y carbón. Con su caparazón de solo 1,5 metros de largo, era solo del tamaño de un perro grande con cen acurrucado boca arriba. Realmente se estaba volviendo bastante bueno controlando su tamaño. Hou Wen lo observó con curiosidad y Zengi miró hacia atrás con orgullo. Después de un largo momento, el sacerdote les hizo un gesto para que lo siguieran. Los mostró dentro del templo propiamente dicho, el primer piso del mismo, que contenía un jardín interior. Las paredes eran de vidrio fino y transparente colocado en marcos de metal, y el techo era un material exótico que mostraba el cielo azul vibrante del exterior y la luz solar brillante que gradualmente se volvía de un naranja más oscuro a medida que el sol se ponía. El jardín seguía una geometría curva y en espiral que conducía al centro donde crecía un árbol joven. Su corteza era como un pan de oro brillante y sus hojas del color de un rico jade. Los melocotones que crecían en él colgaban pesados y jugosos en las ramas delgadas. El sacerdote se detuvo frente al árbol y aplaudió 2 veces, inclinándose por la cintura, y Lindy tomó como señal para hacer lo mismo, junto con Gang Wangli. Zengi bajó ambas cabezas cerca del suelo.
El sacerdote mantuvo su postura durante exactamente 10 segundos antes de enderezarse. Tu presencia aquí no es rechazada. Por favor, sea libre de caminar y contemplar en el jardín interior. Cuando desees hacer tu ofrenda, yo te guiaré. Gracias, señor, dijo Lindy. ¿Puedo preguntar qué representa este árbol? Howard ofreció una pequeña sonrisa. Cada templo alberga un árbol diferente en su jardín interior, un modelo de esa especie cultivada durante muchos siglos. Conservas de Cianmen. Incluso si el mundo vuelve a arruinarse, los mares Esmeralda podrían nacer de nuevo. No serviría de nada que la flora no pudiera volver a crecer, reflexionó Guy en voz alta. Así fue, coincidió Howard, mirando a su hermano pequeño con el rabillo del ojo. La preservación asegura un nuevo crecimiento. Las cosas no se pueden preservar para siempre. Viene la destrucción, dijo Zen con altivez. Así es, y así lo soportamos, dijo agradablemente Howard. Buen día, señorita, joven señor. Debería ser más educado, le susurró Lindy con dureza a Zengi mientras el hombre los abandonaba. No es bueno mimar, defendió Zen. Las cosas se estancarán y se debilitarán. La preservación no trae estancamiento, retumbó Gang Wangli. No es débil ni incorrecto defender a quienes aún no han encontrado su fuerza. De hecho, el mundo es más feo cuando creemos eso. Lindy le dio una mirada meditada. Yi cree que el señor Klein tiene razón. Yi cree que Zengi sería tonto si quemara las raíces y las semillas también, Yi chirrió. Zen parecía profundamente ofendido, pero tampoco respondió. Lindy sabía que Zen y Yi no eran realmente personas separadas, sino diferentes aspectos mentales de su yo singular. Entonces ella no hizo comentarios, sabiendo que era solo él pensando en voz alta sobre una discusión interna. En lugar de eso, preguntó, ¿señor limpio? Yi asintió. Él es muy brillante. Su sol limpia la mancha y el veneno. Trae salud, Zen dijo sabiamente. Sixian dejó escapar un resoplido en la cabeza. Lindy luchó por no hacer lo mismo, cubriéndose la boca con la mano. Un apodo que usaré con honor. Gang Wangli golpeó su pecho con el puño. Su expresión se volvió más seria cuando se giró para mirar el jardín y el árbol. Aunque la preservación. Sí, debo meditar. Disculpe, señorita Ling. Lindy lo dejó para buscar su propio lugar para cultivar mientras seguía a Zengi mientras caminaba por el jardín. Rodear y preservar sin ser realmente parte de lo que había dentro. Ese fue un camino solitario, ¿no? Pero, de nuevo, ella era una chica solitaria de corazón. Sintió los brazos fantasmas de Sixian a su alrededor y bajó la cabeza. Era un camino, pero no el único. Ni siquiera el que ella realmente quería. Porque ella también era codiciosa. Si pudiera elegir entre dos tesoros, siempre desearía, en su corazón, captar ambos. Lindy apoyó una mano sobre la cabeza de Zen mientras caminaban, y él discutió consigo mismo, deteniéndose aquí y allá para observar partes del jardín. De vez en cuando, él se acostaba, con las raíces retorciéndose desde sus pies hacia la tierra, y ella lo dejaba. Los próximos meses determinarían mucho sobre qué tesoros podría captar. Tendría que conseguir más manos. De una forma u otra. Contacto, 2. Hilos 257 Storyteller y surgió en espiral desde profundidades insondables, arriba y arriba, un gran vórtice sin fondo ni cima, todos los sueños de Cianmen atrapados en las corrientes de su viento, Lindy oró. Sus palabras resonaron extrañamente en la oscura cárcel. Mientras hacía un gesto al ritmo de sus palabras, se elevaron burbujas negras en el líquido alquitranado que rodeaba la isla prisión de Huisen, elevándose en el aire para girar perezosamente a su alrededor, moldeadas por sus palabras y pensamientos. Su público guardó silencio y no mostró ni aprobación ni desaprobación. La voz del vórtice resonó sin cesar y, a medida que me acercaba, su corriente me azotó y arrastró. Lindy continuó, sin traicionar nada de su falta de confianza. Habló su sueño, un sueño de conexión, unidad y unidad bajo la visión de uno. Un silbido de aire escapó más allá de las mandíbulas esqueléticas y los pétalos negros a la deriva cayeron como lluvia. Los ojos de Flor de Loto la miraban fijamente, y el interés del espíritu era una presión como manos fuertes que presionaban sus hombros.
La juerga de la luna soñadora se encuentra dentro del vórtice en capas que se elevan desde las antiestéticas profundidades. Pandemonio. Reverie. Fantasía. Estas son las palabras que susurraron en mi mente mientras desafiaba el vórtice desgarrador, y cada una tiraba y arrastraba hacia mí, susurrando promesas de caos y secretos. Había prometido no ahondar en los lugares más profundos, y durante mucho tiempo he caminado por los altos, así que elegí el reverie donde viven las celebraciones y los sueños de los bienes comunes de los mortales y cultivadores. Aunque pudiera parecer básico para alguien como tú, o espíritu, había mucho que ver allí. Nunca eso. Nunca base. Tronco y tallo son el soporte sobre el que gira el mundo. El ronco susurro espiritual le raspó los oídos como garras, y Lindy vaciló. Las sombras que se formaban de las personas a su alrededor casi se disiparon antes de que ordenara sus pensamientos y saltara a la siguiente parte de su cuento preparado a pesar de la interrupción. Allí, en el centro del vórtice, el núcleo del palacio era una gran fiesta. Los espíritus y las sombras de los soñadores más allá de todo conteo desarrollaron una celebración eterna. Con su testamento centrado en el sueño que la rodeaba, tenues sombras se extendían de un extremo a otro de la meta. Los edificios humeantes se elevaban y los rostros y marcos turbios de los juerguistas pasaban junto a ella y al espíritu, como si estuvieran volando por la calle justo encima de las cabezas de los asistentes al festival. Un cráneo crujiendo y con cuernos, inclinado de un lado a otro, lento y perezoso. Xianmen se mantiene en pie y prospera a pesar de sus cicatrices. Sueña los sueños de una ciudad provista de todo, el sueño de una ciudad que todavía crece acostumbrada a cadenas rotas, dijo Lindy grandiosamente, levantando las manos hacia ambos lados y forzando un poco más de color y vida en su fantasma. Y la luna soñadora se encuentra en el centro de todo, mirando y riendo todavía, aunque sus templos en el mundo despierto han desaparecido. Una figura sonriente se agachó sobre la puerta de un templo, mirándola con ojos de plata brillante. Buen espectáculo. Prosa obrera. Carente de alma. Todavía tienes miedo de entregarte a tu audiencia. Lindy hizo una mueca mientras bajaba los brazos, dejando que las imágenes fantasmas se desvanecieran y se amontonaran nuevamente en el licor negro del lago de la cárcel. Honorable anciano, considerando mi audiencia, ¿se me puede culpar? Ja 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 ja. No está mal, pero no es el significado, Junior. Una risa profunda y ronca, como si le rasparan los huesos, llenó sus oídos. Describes la escena y la vista, pero no tu experiencia. No hay ninguna parte de ti mismo involucrada en tu historia. Solo diluiría la exactitud de mi relato con tales comentarios. Mis propias pequeñas lecciones difícilmente pueden importar en comparación. Sin alma no hay historia, solo un informe. Todas las historias, todas las buenas historias, se construyen alrededor de un núcleo del alma del narrador. Incluso la ficción más fantástica requiere un fragmento de este tipo, de lo contrario, solo serán palabras vacías rápidamente borradas como restos de la mente del oyente. Lindy dudó. La experiencia personal de su viaje no era algo que quisiera compartir con un espíritu peligroso, y definitivamente no en su totalidad. Anciano honorable. Pero lo suficientemente bien para un principiante. Xianmen ha cambiado, aunque no tanto si el palacio sigue en pie. Parpadeó sorprendida y luego confundida. Tú ya conocías a los Sui, hiciste que pareciera que eras toda una dinastía obsoleta. No eres el primer discípulo que estos huesos te han enseñado, joven. Aunque parece que, como siempre, solo enseño rapscallions desobedientes que no visitan a su maestro una vez que terminan las lecciones. Lindy respiró irritada, sabiendo que no serviría de nada preguntar por los alumnos anteriores del esqueleto cuando no tenían nada que intercambiar. Sabiduría. O al menos paciencia. Muy bien, Junior. Lindy se tapó la lengua sabiendo que se estaban burlando de ella. Maestro, ¿mi falta de presentación fue suficiente para ganarse su historia? Sexian advirtió. Ella se puso ligeramente rígida. Parte del juego del robo era no ser descarado al respecto. Centró sus sentidos en la sensación del potente pero aceitoso y lamiendo sus pies descalzos, el flujo frío del aire que entraba en sus pulmones y el y que fluía con él. Allá.
Motas sutiles de y que se sentían metafísicamente mordidas como pequeños anzuelos atrapaban y agarraban motas de su propia energía, arrastrándolas libremente con su exhalación. Lindy montó en bicicleta su propia energía, fresca, oscura y codiciosa, y el borde lijado del viento desgastó las púas. Suficiente para empezar. Mi historia de hoy es sobre el camino de los sueños. Déjalo ser. El espíritu permaneció quieto, atado a la isla en el centro del lago. No dio ninguna indicación del conflicto que Lindy ahora libró con él para evitar que el aire mismo de este lugar le robara su cultivo. Una historia del comienzo. Hace mucho tiempo, antes de que el sabio agarrador extendiera sus manos para tomar un imperio, pero mucho después de que el gran adivino se hubiera convertido en intermediario de la tierra, el pueblo cornudo era próspero. Pero incluso en la prosperidad, la ambición humana no desaparece, e incluso entonces nació la disparidad entre las tribus. Los reyes competían por la alta corona con hazañas, dones y hazañas, pero esa es otra historia. Lindy observó cómo el aire comenzaba a bailar con fantasmas y sombras. Aparecieron hombres y mujeres, altos y elegantes, con cuernos ramificados que brotaban de las cejas y las sienes. Tenían caras largas y rasgos duros, lo suficientemente diferentes como para parecer extraterrestres. Su cabello era negro y castaño y a veces pálido como la paja, y vestían ropas de piel de animal trabajadas con cuentas talladas de hueso y piedra. Y allí, detrás de ellos, brillando sobre el esqueleto, estaba la gran sombra inminente de un árbol. Había un rey en el oeste que gobernaba el pantano y el pantano. Era un rey valiente, un rey valiente. Luchó contra las serpientes invasoras en el norte cuando se deslizaban por los ríos. Luchó contra los hombres de la jungla roja cuando sobrepasaron las líneas de caza. Incluso mató a un descendiente salvaje del dios lobo en su juventud y usó esa calavera como corona. Era un hombre fuerte, un hombre testarudo, un hombre inflexible. No importaba que fuera fuerte, que fuera poderoso, nunca fue respetado. Solo miedo. Lindy respiró hondo mientras los fantasmas se fusionaban en una sombra inminente de un hombre de hombros tan anchos como el Elder Sow y más alto que la duquesa. Su rostro yacía en sombra, medio cubierto por el cráneo de un gran lobo, brillando puro y blanco con un potente y. En la base de sus astas había una corona de 12 puntas envuelta en terciopelo carmesí. Su aura era una bota sobre su garganta, y traía consigo el olor a sangre podrida. Algunas motas de suí escaparon, enganchadas a las púas del narrador. Un día, el rey guerrero descubrió que el tributo de una tribu vasalla no había llegado. No hubo campaña, por lo que el aburrido rey decidió salir adelante y dar testimonio de su excusa. Lindy se recuperó cuando el fantasma la atravesó y ella se giró para ver su marcha hacia las serpentinas crecientes de humo de fogata en la distancia. Ella estabilizó el ciclo de Sui. La mente de Sixian se superponía a la suya para poner en juego dos mentes contra las maquinaciones de una, y no escapó más de Sui. En el pueblo, el rey y sus guardias no encontraron la resistencia esperada, ni el pueblo se llenó y huyó. En cambio, en el campo exterior se encontraron con un solo hombre. Pálido como las tribus del norte, pero vestido con túnicas extranjeras, no mostró miedo ante sus lanzas, aunque su poder era débil. El valiente y astuto rey temía una trampa. Lindy vio al rey llegar a un claro salpicado de sol, rodeado por un seto espinoso de hombres con armaduras de cuero y tela tratadas. Ante ellos estaba un hombre bajo, de piel pálida y vestido con túnicas rojas. Sus manos estaban entrelazadas frente a su pecho, su expresión era serena y su poder era apenas mayor que el de un mortal. Se mordió el interior de la mejilla para mantener su expresión la mitad de serena mientras luchaba contra la incursión en sus meridianos. Así dijo el rey, ordenándose su ley. ¿Quién eres tú, extranjero? ¿Eres tú quien ha hecho que mi pueblo no cumpla lo que se me debe? No, habló el hombre con total calma. La plaga en estas tierras hizo eso. Los hizo demasiado débiles para cosechar tu tributo. Simplemente me encontré con ellos. Solo me pidieron que ejercitara la pestilencia. Entonces, ¿por qué bloqueas mi camino? Preguntó el rey. Oh rey, dijo el sacerdote, porque tú eres la fuente de la plaga. Lindy no pudo ocultar la mueca de dolor ante el oscurecimiento de la escena. Las inmensas olas de presión estallaron desde la figura sombreada del rey, balanceando los árboles y marchitando la hierba. Pero ella sabía que,
A medida que el agarre a Sui disminuía, ahora era el momento de contraatacar. Lindy dejó que sus ojos se cerraran a medias como si estuviera concentrándose en la historia, pero en verdad, estaba sintiendo el ciclo de Sui, la energía entrando y saliendo de sus pulmones con cada respiración. Esos pequeños granos y sus púas se enganchaban en su alma para desprender pequeños pedazos de ella misma y de su cultivo. Pero eso estuvo mal, ¿no? Su cultivo era ella misma, y ella era su cultivo. Esa era la verdad, expresada en miles de palabras en pergaminos, lecciones y dichos. El cultivo no era algo externo a ella misma. Fue, como dijo una vez Kai Renxiang, una cirugía espiritual. Los granos que la engancharon y la agarraron podrían quedar atrapados a su vez. Tanto Eli del viento como Eli del agua llevaban piedras y granos lisos y dentados, convirtiéndolos en seda lisa y arena fina para agregarlos al lecho del río a medida que el curso de agua se hacía ancho y fuerte. Un grano entre 10.000. Ella ya no podía más. Ella respiró al ritmo de las palabras del cuento. Así fue como el extranjero fue abatido, y aunque murió fácilmente, no mostró ningún shock, y con su último aliento pronunció las sencillas palabras. Las ideas no se pueden matar. Anciano, Lindy interrumpió, perdona a este joven impertinente, pero ¿no es esta fábula demasiado simple y sencilla? Incluso yo puedo ver hacia dónde va esto, seguramente esta no es la realidad. Sus palabras resonaron en la cárcel, distorsionando los fantasmas, y volvió a ver el cráneo sonriente de Huisen en las sombras, brillando en marfil. Las fábulas a menudo transmiten su significado mejor que cualquier estudio. Pero no son la verdad, protestó Lindy. ¿Dónde se relaciona entonces esta historia con la guerra de los masones y la lucha interna de los clanes Beilu? Sintió más que vio la sombra que se avecinaba, el olor de los árboles en llamas y la hermosa y terrible sonrisa del cazador cuya sombra eran las bestias y que había abandonado todas las cosas humanas excepto la violencia y el odio. Las ratas se deslizaban sobre sus pies y las bestias merodeaban en la oscuridad. Los pétalos negros brillaban y los dientes blancos amarillos parecían terriblemente afilados. Mason's War. ¡Qué nombre tan limpio! Cortado y tallado, tan hermoso como cualquier joya expuesta. Sixian silbó. Causando una distracción, ella respondió débilmente. ¿Y esa bestia empapada de sangre detrás, mi tío abuelo, o cazador salvaje? Tal vez al menor le guste la historia que, después de todo, no es mentira para niños. No soy un niño, insistió Lindy. Hace mucho tiempo que no estoy. Con sus palabras llegó la niebla, su niebla, las frías sombras de Tongo hechas más grandes que la vida por el recuerdo de un niño. Incorrecto y correcto. Cuando todo lo demás desaparece, todos somos menos niños en la oscuridad. El infierno que has hecho tuyo es el de los abandonados, solos en la multitud, fríos dentro de los muros. Ella tembló, pero mantuvo su respiración estable mientras el espacio se deformaba y llegó a estar a solo un escaso metro del esqueleto que se avecinaba, enredado en su pilar. Escucha ahora, niña, el nacimiento del camino de los sueños. Escuche ahora acerca del infierno que conocíamos en aquellos días, el infierno de las luchas vecinales donde el hermano derribaba al hermano, la hija mataba a la madre y la comunidad se convertía en una masacre. Escucha, niña, y vuelve a conocer la casa salvaje. Hilos 258, Storyteller 2. Lindy recordó la pesadilla de ser uno de los enjambres, primarios y despiadados, con sus dientes encontrando gargantas humanas. Charlaron en la oscuridad, sus parientes y amigos, sus compañeros carroñeros y sus alimañas. Los fuegos parpadeaban en la oscuridad lejana y el fantasma del cazador carmesí y ensangrentado pasaba junto a ella. Su sonrisa monstruosa y vacía era una franja de luz deformada en la sombra. Podía volver a sentir el sabor de la sangre en su lengua. Ella pudo escuchar los gritos nuevamente. Ella pudo ver los incendios arrasando nuevamente. Y ella se estabilizó. Dejó que el viento y el agua fluyeran, y silenciosamente neutralizó la amenaza del oscuro que goteaba hacia sus meridianos y los recolectó para su propio cultivo. Ella se había enfrentado a esta pesadilla y había hecho las paces con ella. Aunque cazador y cazado murieron, colmillos y espadas enterrados en la garganta del otro, la caza no terminó. El cazador había dado a luz las semillas que se convertirían en la unidad de espadas, el refuerzo de la historia más antigua de todas.
¿Qué historia es esa, anciano? Lindy preguntó con calma. Le costó todo su esfuerzo permanecer serena entre los gritos y los incendios, las sombras fantasmas matando y muriendo bajo la luz escabrosa que la rodeaba. Somos nosotros, lanzamos espadas para siempre contra los que no lo son. Este es el cuento susurrado por los sin nombre en el nacimiento del tiempo, la primera historia, la primera división. Los 11, débiles mentales y sin imaginación, simplemente debían repetir la historia de sus mayores y llamarla suya, sin lograr nada más que forjar nuestras cadenas cada vez más pesadas. Pero, joven inteligente, no más interrupciones. Mis disculpas, anciano. Soy codicioso por tu sabiduría. Las flores que crecían en las cuencas de sus ojos crujían y las enredaderas espinosas que crecían a través de su cuerpo se contraían. Por un momento terrible, Lindy pensó que una de sus garras podría alcanzarla. Lucha. No hay palabras para describir la brutalidad de un pueblo que se vuelve unos contra otros. No hay palabras para describir cuando el miedo y el odio hacen que los vecinos se vigilen unos a otros para detectar errores y malas acciones contra lo que debería ser. No había misericordia para quienes habían quemado los bosques sagrados, ni misericordia para quienes se pensaba que simpatizaban. Solo se podía permitir la sumisión al camino correcto, para que la guerra no volviera. Insostenible. La danza de la sospecha frenética, la confianza rota y la masacre retrocedió, dejando a su alrededor la húmeda oscuridad de la cárcel. De las llamas y de la sangre salió un hombre. No era la imagen idealizada de la fábula. Aunque su túnica todavía era roja, él mismo se había transformado en un hombre demacrado, con las mejillas huecas, la piel dorada apretada contra las costillas y los pies desnudos y cubiertos por el polvo del camino. Su bastón era de madera muerta áspera y retorcida, tintineando con anillos de hueso y piedra. Pero había una luz en sus ojos, una luz terrible y asombrosa. No fue la aplastante presencia de Kai Cenua. En cambio, lo horroroso de sus ojos era la comprensión que había en ellos. Se sentía como si no guardara secretos y todo lo que había en ella quedara al descubierto. La hizo sentir pequeña y horrible, como una rata en verdad. No porque el hombre la juzgara, sino porque todas sus racionalizaciones parecían menos que polvo ante su comprensión. Así vino el extranjero, el hombre que se había hecho una idea. El puro, caminando desde Occidente, el de las 8 virtudes, enseñó todo y caminó sin preocuparse por reyes ni dioses, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su objetivo. Buscó al señor cornudo y fue abatido por su blasfemia. 1, 2, 100 veces. Pero la violencia no puede matar las ideas. Nacen en la mente de los hombres una y otra vez, incluso si se apagan por completo, siempre y cuando se mantengan las condiciones para su pensamiento. Allá. Esa era la semilla que había mencionado, el fragmento de alma en el cuento. Lindy estaba segura de ello y fue reivindicada con la potencia del y que robó en ese aliento. El puro odiaba la guerra, despreciaba la crueldad, desdeñaba la necesidad. Esta cruel ilusión en la que vivíamos era nuestra prueba, y nosotros, la gente del bosque, la fallábamos todos los días. La trascendencia, a diferencia del crudo martillo de la ascensión, era el camino hacia un mundo unido, un mundo en paz donde ningún hombre necesitaba empuñar el fuego divino, necesitaba convertirse en el cazador, encontrar la iluminación y reparar lo que estaba roto. En el mundo que existía, no había rey ni espíritu lo suficientemente poderoso como para matar al hombre que era una idea. No tenían ningún arma que pudiera hacerle daño, ningún escudo que pudiera protegerlos de sus palabras. Y así, cuando finalmente llegó a Xianmen, nadie pudo detener su marcha hacia el bosque del señor cornudo. Lindy vio a este hombre demacrado, de piel dorada y rostro sereno. Ella lo vio morir 100 veces, cada muerte más cruel y espantosa, más destructiva, desesperada y brutal que la anterior. Ella sentía el eco de la ley y la soberanía grabado en la espada, el viento y la luz destrozando el mundo, quemando bosques, arrasando colinas como si fuera arena, pero siempre, él continuaba caminando. Descalzo. Sucio. Un boed. El hombre habló, y ante la aflicción de los sacerdotes, el señor cornudo escuchó. Vio la sombra de un titán, una montaña hecha carne, un estante de astas compuesto de innumerables puntas enmarcadas bajo la luz de la luna y una cabeza peluda que, levantada si se levantaba, podía mordisquear las hojas de Xianmen.
El dios se inclinó ante el mendigo. El extranjero partió en busca de serpiente y simio. El señor cornudo habló por última vez. Entonces murieron sacerdotes y reyes, mentes inmunes a las palabras del extranjero que se rompían bajo el castigo de su Dios, y así nació el camino de los sueños, sangriento y gritando como lo son todas las cosas nacidas. Hermoso, como lo son todas las cosas nacidas. Las palabras se convirtieron en una risa ronca y resonante que le raspó los oídos, y Lindy se encontró una vez más en la orilla. No era necesario pronunciar el eco de sus palabras. Incluso si las cosas nacían hermosas, no solían seguir siéndolo. El tiempo avanzaba, siempre avanzaba y nunca retrocedía. Las cosas envejecieron, cambiaron, se deformaron, se pudrieron. Terminaron. Las cosas nuevas vestían sus restos como mantos macabros y fingían una reversión. ¡Qué joven tan sombrío! ¿Es esa la lección equivocada, anciano?, preguntó Lindy. La áspera y retrocedió y ya no atacó con avidez su identidad. Nada. ¿Qué le dijo el puro al señor cornudo? Ingenioso Junior, estoy seguro que lo resolverás. Sepan únicamente que ni el simio ni la serpiente tenían la humildad de nuestro señor. Lindy sintió una ligera sensación de frustración pero la reprimió. Gracias por la historia, anciano. ¿Cómo podría mejorar mi propia capacidad para contar historias? Agrega tu propia historia. Te aferras a los límites de la maestría con la animación de cuentos en tu niebla. Te ayudaré en esto. Cuando te sientas listo para contar la fábula de los renegados, regresa conmigo. Lindy tragó y se inclinó ante Wissen. Al despedirse, atravesó la salida de la cárcel. Ella emergió jadeando en el templo en ruinas, con la piel cubierta de piel de gallina mientras finalmente soltaba su sujeción y aplaudía con la mano sobre su pecho, tratando de calmar el latido de su corazón. Pero funcionó, dijo Lindy. Si se daba cuenta, todavía estaba operando por encima de lo que esperaba de mí. De lo contrario me habría llamado la atención. Sixian dibujó, claramente molesto con ella. ¿Fui con mi instinto? Lindy lo intentó. El aire ante ella brillaba mientras Sixian materializaba su rostro, solo para darle una expresión poco impresionada. Lindy tosió en su mano antes de mirar al cielo. Bueno, probablemente debería ponerme en movimiento, ya prometí encontrarme con Sujin hoy. Sí, haz eso, dijo Sixian secamente, mientras la imagen de su rostro se disolvía. Sujin realmente había dejado su huella en la casa que le habían dado como parte de su membresía en los 500 rangos superiores de la secta interior. Ese era el beneficio de tener algo que fuera enteramente suyo. Sin embargo, el laberinto de rosales blancos y negros de 2 metros de altura era un poco extravagante. Afortunadamente, era de esperar, por lo que los arbustos, que al observarlos más de cerca estaban clavados en las formaciones del terreno, se abrieron como una puerta, arrastrándose hacia los lados sobre raíces que se retorcían. Más allá había un camino de ladrillos blancos cuidadosamente ajustados y una construcción sirvienta lista para llevarla adentro. El oficio de Sujin había mejorado claramente. El sirviente vestía un vestido rosa pastel pálido, cargado de encaje en los dobladillos, y llevaba un bonito velo blanco con flores blancas tejidas en su brillante cabello negro. Casi parecía una persona. Si no prestara demasiada atención al cráneo con colmillos del gato montés escondido detrás del velo y a los ventiladores revoloteando en sus manos. Ambos tenían cuchillas, naturalmente. En el interior, la decoración era muy parecida, monocromática con toques de colores más brillantes y los colores más oscuros se sombreaban en azules profundos y relajantes aquí y allá. Conoció a Sujin en la sala de estar de la niña. Una linterna brillante que cuelga del techo proyecta largas sombras sobre los muebles elegantes y ricamente tapizados. Ha pasado demasiado tiempo, Lee Sujin, Lindy saludó con una sonrisa. Sujin le devolvió la sonrisa. Llevaba tanto el vestido de cuello alto que Lina le había hecho como el manto que había elaborado como arma de dominio con ese otro amigo artesano suyo. Su ojo artificial se movió rápidamente a través de un espectro de colores, y la pupila se encogió y creció mientras su amiga la estudiaba. Lindy, me alegro mucho de verte de nuevo. Con todo lo que estaba pasando, no estaba seguro de que tuvieras tiempo. ¿Quieres un poco de té? Sí, Lindy aceptó cortésmente,
dejándose llevar a la habitación para sentarse y hundirse en los lujosos cojines del sofá azul marino ubicado a un lado de la mesa de té. No me olvidaría de ti, Lee Soo-jin. Oh, sé que no lo harás, pero ahora ambos tenemos nuestros trabajos, dijo alegremente Lee Soo-jin mientras una construcción descendía de un panel en el techo. Esta construcción tenía forma de araña, su caparazón era de color blanco y negro, pero tenía un rostro humano pálido y ceroso en lugar de las mandíbulas de un arácnido. Utilizando las pequeñas pinzas en sus extremidades más delanteras, comenzó a preparar el té. La construcción lo hizo un poco torpemente, pero que pudiera realizar una tarea tan avanzada sin el control directo de Lee Soo-jin era una señal de la habilidad de Soo-jin. Veo que has estado trabajando duro aquí. Me sorprende que tengas tanto tiempo para tus construcciones dado tu otro trabajo, dijo Lindy conversacionalmente. No sirve de nada ignorar las propias pasiones. Pero mis varitas limpiadoras de meridianos necesitan núcleos de impurezas más potentes, que todavía no puedo recolectar yo mismo sin mejorar mi cultivo. Y las ruedas de purificación. Es solo una cuestión de escala. A la secta le gustaría que me centrara en mi cultivo. El cultivo base de su amiga a menudo se retrasaba. En ese momento, su amiga parecía estar en la etapa de evaluación del tercer reino en ambas formas de cultivo. Sabía que los talismanes basados en impurezas de Soo-jin eran muy valiosos para la secta. Si sus proyectos se veían estancados por su cultivo, Lindy estaba segura de que la secta la estaba colmando de beneficios para acelerarla. Lindy sacó su platillo y su taza de la mesa, quitando un trozo de tela que había dejado la araña. Comprensible. Lo admito, el capital era bastante abrumador. Fue difícil encontrar un momento para cultivar. Estoy seguro de que te tomaste al menos unos minutos entre cada conversación para hacer un ciclo de bromeó Lee Soo-jin. Lindy hizo pucheros con su amiga. No soy tan malo. Soo-jin la miró pacientemente. Lindy resopló y tomó un sorbo de su té. Fue muy amargo. ¿Desde cuándo Soo-jin se burló de ella? Si me van a atacar, entonces tal vez me aferre a mi regalo, dijo Lindy petulantemente. Lee Soo-jin inclinó la cabeza hacia un lado. Oh, Lindy, no era necesario. Yo, Lindy enfatizó, mirando a su amiga a los ojos, vi un objeto interesante y quería darle un regalo a mi amiga. Su amiga suspiró, dándose por vencida claramente antes de preguntar, ¿y entonces, qué es? Lindy sonrió triunfante y anunció, una construcción parecida a la humana construida al estilo de una marioneta. Contacto, 2. Hilos 259, Storyteller 3. La construcción, explicó Lindy, junto con algunos otros proyectos, fue encontrada en el taller de un artesano del Cuarto Reino sin clan después de su fallecimiento. Como no tenía parientes vivos, todo fue subastado. Los ojos de Lee Soo-jin se iluminaron, uno de ellos bastante más literalmente. ¿En serio? ¿Cómo es posible que alguien acabe en una situación así? La historia básica aprendida en la secta exterior no estaba equivocada, pero tenía sus defectos. Técnicamente, era un varón, que originalmente vino de Blue Mountain pero nunca tomó tierras. He oído que los artesanos pueden salirse con las suyas si realizan suficiente trabajo por contrato. Lee Soo-jin asintió en señal de comprensión. Sí, algunos de nosotros somos muy aislacionistas. Los cultivadores artesanos a menudo podían estar un poco locos, y si estaban dispuestos a sentarse en su taller y producir talismanes, las reglas podían torcerse. Esto debería ser fascinante. Por supuesto, no podré utilizar su trabajo directamente, pero echar un buen vistazo a la metodología de otro artesano sobre construcciones debería ser muy revelador. Ah, tengo mucha suerte de que la hermana mayor también esté aquí. ¿Ella es? Lindy preguntó, vertiendo una generosa cucharada de miel en su té. Bueno, dejando eso de lado, ¿te importa si te veo desarmarlo? Lo hace sonar tan crudo. Lee Soo-jin tomó un trago profundo de su té y no mostró ningún signo de disgusto por su amargor. Dar de Sigur, ¿puedo preguntar por qué? Lindy tarareó, recordando el juego de sombras, los fantasmas en la cárcel y su propia niebla. El desafío que Wei Zeng le había planteado le hizo cosquillas en el fondo de la mente. Lindy había usado fantasmas desde casi el principio, primero, las sombras en la niebla de la melodía del Valle Olvidado y luego,
los juerguistas de la fantasmagoría de la revelación lunar. Ahora, trabajó en las construcciones más complejas del Savage George del Rey Bestia. Estoy buscando información sobre el cultivo de las artes de la construcción. No es exactamente lo mismo, advirtió Li Sujin. Pero me encantaría poder ayudarte. Li Sujin había sido diligente en ampliar su taller. El complejo de cámaras y túneles debajo de su pequeña mansión era al menos tan extenso como los terrenos de arriba y se extendía por unos 3 pisos. La cámara a la que la había conducido su amiga estaba repleta de herramientas y muebles. Había varios bancos de trabajo de distintos tamaños con todas las herramientas de tallado y grabado imaginables, dispuestos en filas ordenadas. El techo estaba oculto por una densa capa de correas y decenas de miembros artificiales. Partes del cuerpo y componentes internos colgaban de hilos delgados. En el centro de la red se agachó una araña. De color rosa brillante y cubierta por una gruesa capa de pelusa, la bestia espiritual de Li Sujin había crecido, comparable ahora a un perro de tamaño considerable, y eso ignoraba el bulboso saco de telarañas atado al regordete abdomen del arácnido. Se balanceaba y temblaba con cada movimiento espasmódico, pero también pulsaba con algo interno. La figura alta y desgarbada que se encontraba debajo de la araña agachada hablaba. Bien. Los elixires están teniendo el efecto adecuado, el crecimiento va por buen camino y se debe frenar el frenesí alimentario. La tasa de supervivencia de la descendencia debería aumentarse en aproximadamente un 15%. La cabeza de Bao Qingling se movió en su dirección cuando entraron a la habitación. Li Sujin. Lindy. Hermana mayor, dijo Li Sujin, inclinando la cabeza. ¿Zenli está bien? Lady Bao es la más experimentada. Sus elixires le harán bien a mi primera cría, respondió Zenli, frotando sus pedipalpos de una manera que transmitiera satisfacción. Lindy se encontró con 8 ojos negros y vidriosos sin inmutarse. Mis disculpas por no estar disponible para atenderla a usted y a su invitada, señora. Está bien. Pude entretener a Lindy por mi cuenta, ¿no es así, Lindy? Sujin dijo suavemente, acercándose a un banco de trabajo vacío. Sí, Lindy estuvo de acuerdo un poco torpemente. Ah, Felicitri. El invitado de la señora honra a Zenli, habló la bestia espiritual, extendiendo sus extremidades más delanteras de una manera que arrastraba la cinta que la arrastraba y la hacía parecer una reverencia. No, por favor, pensó Lindy a Sixiang. Sixiang la ignoró alegremente. Sí, no, estoy bien. Me pregunto quién fue el afortunado. Vio una chispa de orgullo en los ojos negros de la araña y Zenli se acicaló. Hubo muchos hombres inteligentes y elegantes que lo intentaron, gracias a la señora, estaba lo suficientemente bien alimentada como para poder conservar mi favorito. Lindy definitivamente no sintió que su expresión se volviera un poco rígida. ¿Por qué traerla aquí abajo? Bao Qingling preguntó bruscamente. Iba a subir cuando terminara el examen. Lindy nunca estuvo tan agradecida con la chica brusca por algo que la distrajera de Sixiang y los chismes de la araña. Incluso Li Sujin tuvo la gracia de parecer un poco avergonzado. Es mi culpa, dijo Lindy. Le traje un regalo, una construcción de marioneta de maestro de Xianmen. Quería ver su examen. La cabeza de Bao Qingling se inclinó y su mirada pasó por algún lugar justo más allá de la cabeza de Lindy. No es lo mismo. No lo es, Lindy estuvo de acuerdo, pero parte de la filosofía puede ser aplicable. He estado buscando un mayor control y versatilidad en mis artes. No podré seguir las plantillas para siempre. Está cerca del 5.º paso, evaluó Bao Qingling. Comprensible. Además, es un buen tema de conversación. No creo que ninguno de ustedes haya tenido la oportunidad de hablar así, gritó alegremente Li Sujin. Lindy es bastante inteligente a su manera, hermana mayor. Lindy levantó una ceja. ¿Qué clase de cumplido fue ese? Supongo que discutir la mecánica y las diferencias entre los autómatas talismánicos y las construcciones y puras es un tema interesante, aceptó Bao Qingling a regañadientes. Li Sujin hizo un gesto hacia el banco de trabajo abierto y Lindy asintió. Mentalmente, metió la mano en su anillo de almacenamiento y empujó. La marioneta apareció sobre la mesa. Una cosa elegantemente elaborada,
Su carcasa estaba hecha completamente de listones pulidos y paneles de madera conjuntas para darle un rango completo de movimiento. Se tallaron y entintaron formaciones en todo el conjunto con gran complejidad. Su rostro era una máscara de marfil con mandíbula y boca articuladas y ojos anchos y verdes hechos de vidrio. Uso doméstico primario, combate mínimo o refuerzo laboral, Bao Qingling evaluado después de poco más que una mirada. Resistencia al calor, nodos sutiles de proyección de potencia, algunos componentes ocultos, unidad de guardaespaldas. Li Sujin pasó sus dedos por el liso pecho de madera. Aquí, aquí y aquí. Bao Qingling gruñó. Probablemente entonces, formaciones proyectadas de ilusión. Li Sujin inclinó la barbilla del constructo hacia arriba para exponer los componentes de jade y marfil debajo del caparazón. Confirmado. Lindy se sintió un poco inadecuado. Los símbolos y líneas tallados en la figura no eran garabatos del todo incomprensibles, pero probablemente necesitaría sentarse con algunas calcos de carbón y un libro de referencia para obtener incluso la mitad de eso. ¿Cuál es tu cuello de botella? Bao Qingling preguntó abruptamente, sin levantar la vista de la mesa. Control, dijo Lindy. Mi técnica original era la melodía del Valle Olvidado. Convocó bestias fantasmas a través del recuerdo y la sensación de ser cazado en la oscuridad. No los controlé, ni siquiera pensé en ellos. La segunda fue la fantasmagoría de la revelación lunar, y el objetivo de ese arte es el caos aleatorio. Bao Qingling gruñó. Las artes del reino inferior suelen ser así. En esos niveles de cultivo, la carne mortal no puede soportar bien el nivel de procesamiento de información requerido para el control activo de múltiples cuerpos. No es imposible, señaló Li Sujin mientras aflojaba cuidadosamente la placa del pecho del títere y la dejaba a un lado, dejando al descubierto un nido de engranajes y estructura. Pero requiere rutinas codificadas en la construcción, lo que minimiza la necesidad de múltiples procesos de pensamiento concurrentes. Lindy asintió, considerando su tercer arte, Savage George del Rey Bestia. Cada una de las técnicas principales generó un constructo que realizaba una acción particular sin muchos matices. ¿Por qué la mayoría de los autómatas parecen tener sus dispositivos de energía donde estaría el corazón? Preguntó, mirando un grupo de puertos metálicos que probablemente albergarían piedras verdes para alimentar a los autómatas en el pecho del títere. Inercia simpática. Un cuerpo construido a la manera de un ser humano debe seguir sus convenciones. Reduce el lastre espiritual en su funcionamiento, respondió Bao Qingling. El mundo lucha menos contra tu trabajo y esto aumenta la eficiencia. La caja torácica y el torso son simplemente los mejores para defender los componentes internos. Es la misma razón por la que esos órganos están donde están en nuestros cuerpos, añadió Li Sujin. Intentar ser inteligente con una plantilla que funcione a menudo simplemente debilita el producto. ¿Entonces estás diciendo que es mejor apegarse a la naturaleza? Eso es sorprendente. La ceja de Lindy se movió al captar un poco de la conversación de Sixian y Zenli. La naturaleza por sí sola podría ser todo un horror. Bao Qingling frunció los labios. No. Lo mejor es cambiar el funcionamiento interno de un constructo solo cuando existe un propósito deliberado, aclaró Li Sujin. Se escuchó un leve chirrido y los engranajes no lubricados gemían mientras Li Sujin desmontaba cuidadosamente el interior. Propósito. Patrones. Estas son las claves para crear construcciones. Bao Qingling miró hacia arriba y Lindy vio un brillo en el oscuro taller, una red en expansión de hilos delgados hechos de triángulos fractales perfectos. Estamos lejos de los grandes espíritus. No podemos crear una nueva vida enteramente a través del artificio. Una construcción no puede ser inteligente como lo es una persona o un espíritu. A menos que le dé un empujón, Sixian intervino distraídamente. Entonces solo es una cáscara para un espíritu, despidió Bao Qingling. Un autómata debe seguir una lista relativamente simple de comportamientos, codificados en ella durante la construcción. Para las artes, codificas este patrón en los meridianos que has sintonizado para la técnica. Lindy asintió en señal de comprensión, aunque no pudo evitar pensar en la Iming y las obras de la duquesa. Pero los reinos más altos rompieron muchas reglas. Convertirse en un conjunto autosostenido de leyes físicas que pudieran contradecir las leyes del mundo era, después de todo, el objetivo de escalar los reinos hacia la ascensión.
Cambiar el mundo a través de la creación. Lindy se dio cuenta. Necesito contemplar el papel que desempeñará cada pieza en la historia general de Savage George del Rey Bestia. Como cada construcción contribuye a mi historia, ya sea como personaje, escenario o evento. No es un encuadre que haya escuchado, pero si ese es tu camino, permanece en él, dijo Bao Qingling. Pienso en ello a través de la lente del cuerpo, ofreció Li Sujin mientras estudiaba una placa frontal removida antes de dejarla a un lado. Nuestras formas físicas se componen de muchos componentes distintos. Elimine cualquiera y se producirá una falla en cascada. Al mismo tiempo, no necesitamos pensar para que nuestros cuerpos funcionen. Bao Qingling continuó, no sé contar historias. Pero poder operar conscientemente todos los aspectos del yo es un rasgo definitorio del cuarto reino y del superior, por lo que es una buena analogía. Llego a ello a través de una canción, admitió Lindy. Pero tienes razón. Gran parte de ello se reduce a lo que parece correcto en relación con los demás elementos. Frustrantemente inexacta, pero así es la vida en los reinos inferiores, dijo Bao Qingling con amargura, y Lindy la vio tocar algo en su muñeca, una banda de jade verde pálido tallada como una serpiente que da vueltas. Sí, pensó Lindy, la vida a menudo era así. Las canciones y las historias solo podían aproximarse a la vida. La vida no tenía por qué tener sentido, pero las historias sí. Pulía cada pieza y componente a la perfección y la historia que quería contar saldría al final. Permaneció con Sujin y Bao Qingling durante 1 o 2 horas más, discutiendo la mecánica de la función constructiva. Quedaron tantos conceptos dando vueltas en su cabeza, cosas que no consideró mucho con formaciones más estáticas. La complejidad verdaderamente monstruosa de lo que Li Sujin estaba haciendo nunca la había golpeado tan fuerte antes, y salió sintiéndose más orgullosa que nunca de su amiga. Después de un tiempo, regresaron a la superficie y la conversación giró hacia otros temas, como los planes para el futuro y lo que cada uno de ellos pretendía. Lindy descubrió que ella no era la única con muchas tareas por delante en su agenda. Contacto, 2. Hilos 260 y Yonder 1. Mientras salían a los jardines para tomar un pequeño almuerzo, la conversación giró en torno a la receta que ella le había proporcionado a Sujin, un elixir que ayudaría en el cuarto avance del reino que se avecinaba en su futuro. ¿Has hecho algo con ello? Lindy preguntó mientras tomaba asiento en la mesa al aire libre cubierta de mármol pulido, permitiendo que los elementos de servicio se retiraran y empujaran su asiento. A su lado, Bao Qingling hizo lo mismo, cruzando los brazos sobre el pecho. El escritor ciertamente tenía una mente retorcida. Li Sujin hizo un gesto a sus asistentes para que trajeran los platos repletos de dulces, albóndigas y bocadillos. He encontrado 3 lugares donde la receta está cifrada. Seguir las instrucciones enumeradas abiertamente en esos pasos daría como resultado un veneno terrible. Fue bueno que Sujin fuera una cultivadora, o realmente podría terminar redonda, pensó Lindy con ironía mientras observaba la propagación. Confío en que lo resolverás todo, ¿hay algo que pueda hacer? Bueno, Sujin dijo tentativamente, necesitaré algo de financiación una vez que tenga todo resuelto. Suficientes ingredientes para 2 elixires, dijo Lindy en un tono que no toleraba ninguna discusión. Bao Qingling resopló en su taza de té. Li Sujin hizo una mueca bajo sus miradas combinadas. Sí. Lindy asintió satisfecho. Pero lo que puedes hacer ahora, continuó Li Sujin con más firmeza, es buscar un núcleo del tipo adecuado, uno que resuene contigo. ¿Resuena? Preguntó Lindy. Creo que veo hacia dónde va, ofreció Sixian desde el aire. Ella quiere decir algo que refleje tu dominio. Necesitas una bestia o un núcleo espiritual a juego. Sujin estuvo de acuerdo. Elixires como este. Tienen recetas, pero requieren personalización para cada usuario. Tendrá que ser de una bestia que esté al menos en la cúspide del cuarto reino mismo, si no en ese reino mismo para obtener la potencia adecuada. Era una tarea difícil, pero para un elixir tan importante, Lindy tendría que empezar a estar atento. Además, Li Sujin se quedó atrás, jugueteando con un agitador de té. También. Lindy se hizo eco. Quería saber si podía ayudar. Sujin comenzó. Bao Qingling le dirigió una mirada plana.
Sujin hizo pucheros con la niña mayor pero se corrigió. Si pudiera ofrecer mis servicios a un precio razonable. Bao Qingling gruñó con cierta aprobación, masticando un panecillo. ¿Para qué? Preguntó Lindy. Examinando sus tierras en busca de impurezas, lugares con fácil paso al inframundo, dijo Li Sujin. Es decir, he desarrollado un dispositivo para ello. Aunque requiere cierta formación para su uso, podría ofrecerlo además del dispositivo a sus topógrafos. Por supuesto. Te recomendaré a Lady Kai. Sé que tu trabajo es bueno. Mulumesk. La secta ha recomendado que ofrezcamos nuestros servicios a los nuevos nobles que se mudan a los territorios adquiridos, y quería estar seguro de que estaban obteniendo lo mejor. ¿Es ese orgullo lo que oigo? Lindy se preguntó, metiendo un dulce en su boca. Li Sujin se sonrojó, pero sonrió. No dije nada falso. HMPH, que joven crié, dijo Bao Qingling sin expresión ni inflexión. Pero es cierto que nadie entre los discípulos ha reproducido aún vuestros dispositivos de detección de impurezas. Sujin dijo con franqueza, sé que no debo dormirme en los laureles. Pero también puedo ofrecer buenas tarifas en formaciones de seguridad hasta que pueda desarrollar sus propias soluciones internas. Lo tendré en cuenta, dijo Lindy. Tenía algunas ideas para una variación personal de la formación típica de piedra de Barstone y las formas en que podía tocar las líneas del liminal para desincentivar a los espíritus errantes, pero necesitaría reservar más tiempo para estudiar las formaciones que las incursiones que había hecho hasta ahora. Francamente, al menos no tendría tiempo para hacerlo hasta después de la cumbre. Pero en realidad me preguntaba algo. Sí. Sujin preguntó con curiosidad. Lindy miró a Bao Qingling. Sé que has estado preparando tus rutas de suministro. ¿Cómo se ven las cosas en la ubicación de la cumbre? El trabajo de los altos reinos motivados es, como siempre, sin igual, dijo Bao Qingling rotundamente. El camino está tallado, si es accidentado, el bosque y el valle erosionados, las residencias levantadas y las ruinas reutilizadas y sus formaciones restauradas o eliminadas. Tan rápido, murmuró Lindy. Bao Qingling se encogió de hombros. Sigue siendo un lugar salvaje, pero se está ordenando rápidamente. Un grupo similar de extranjeros se ha presentado para organizar sus propios asuntos. Hasta el momento no ha habido conflictos violentos. Lindy hizo una mueca. Eso lo explica entonces. ¿Explica qué? Preguntó Bao Qingling con el ceño fruncido. Lindy suspiró. Explica por qué Lady Ka nos ha reservado una cita para hacer arreglos preliminares allí el próximo mes. Un estudio de posibles puntos de acceso al inframundo es realmente valioso. Buen trabajo, Lindy, elogió su señor. A pesar del ensordecedor trueno de la cascada, Lindy no tuvo problemas para escuchar sus palabras. Estaban parados en un estrecho acantilado con vistas al lago en el que el río Snowblossom descendía cientos de metros. Desde tan alto, el lago parecía una mancha oblonga de seda azul intenso, perturbada únicamente por la espuma blanca de la cascada. En el norte, la longitud del río, mucho más tranquila, desembocaba en las estribaciones. La mirada de Lindy recorrió la orilla del lago, donde la densa línea de pinos había sido empujada hacia atrás. Ahora bien, había un terreno despejado, torres de vigilancia de madera que rodeaban un puñado de edificios de troncos en mal estado. Incongruentes eran los caminos hábilmente cortados y pavimentados que llegaban desde el este y el norte. Los caminos brillaban bajo el sol de la tarde. Equipados con canaletas para canalizar la escorrentía y tallados en piedra reforzada con estos dos caminos tallados por los constructores Wan parecían pertenecer a una ciudad capital, no a un puesto avanzado en la naturaleza. Uno corría hacia el norte hasta la secta Pico Argenta, y el otro corría hacia el este y el sur hasta el valle reservado para la cumbre diplomática. Caminos tan bonitos nos ayudarán mucho a traer tanto personas como material, observó Kai Renxian. Tendrán que hacerlo por un tiempo, dijo Lindy con ironía. Incluso con un descuento, no creo que ampliemos más de ellos pronto. Estos caminos, construidos tan rápidamente, eran propiedad de cultivadores de alto nivel. Fue solo su propio favor hacia la familia Wand y su propio entusiasmo por la expansión lo que les permitió conseguir incluso 2 rutas de tal calidad sin costo alguno. Quizás no, pero para empezar es más que suficiente.
Tu contacto May con la escuela Code Autumn también ha sido útil. He estado revisando expedientes. Lo aprecio, Lady Kai, pero algo anda mal. No es propio de ti ser tan libre de elogios. Kai Renxiang hizo una mueca, alejándose de la mesa colocada frente a ellos, cubierta de pergaminos engrasados que contenían planos y planos de edificios. He tenido mucho tiempo para pensar y cultivar, y mis reprimendas durante el torneo fueron duras y demasiado emotivas. Limi parpadeó, tomándose un momento para recordar, y se hizo una mueca, recordando la expresión estresada y abrumada de su señor parado sobre esa cuna. Lady Kai, no me ofendí. No estoy de acuerdo con tus puntos, pero de todos modos fue poco profesional, terminó Kai Renxian con firmeza. He trabajado duro para que en ocasiones seas poco profesional en privado. Lindy cruzó los brazos obstinadamente. Puedo aceptar lo bueno y lo malo. Kai Renxian entrecerró los ojos y sus labios se adelgazaron. Lindy mantuvo una respetuosa inclinación de la cabeza hacia abajo, pero no descruzó los brazos. A veces eres profundamente molesto, dijo finalmente Kai Renxian. Este acepta los elogios de Lady Kai. Kai Renxian se pellizcó el puente de la nariz entre los dedos y dejó escapar un suspiro. ¿Aún mantienes tus palabras o solo te disculpabas por el tono?, preguntó Lindy. Tengo razón sobre la fuente de la corrupción, sostuvo su señor, moviéndose para pararse en el acantilado, con vista al lago. Siento un apéndice, dijo Lindy con descaro, acercándose para pararse a su lado. Kai Renxian la miró por el rabillo del ojo. Pero reconozco que esas conexiones fundamentales no pueden mantenerse fuera de las estructuras construidas sobre ellas. Incluso la organización más prístina y meticulosamente diseñada no puede oponerse a que los actores dentro de ella subviertan sus mecanismos. La perfección es imposible, pero la mejora no. Me decepcionaría si dijeras lo contrario. Por eso elogié tu adquisición de contactos dentro de la Escuela de Otoño Dorada. Entienden que la parte más importante de una organización es su cultura. No las leyes escritas, sino las que no se dijeron. Lindy estuvo de acuerdo. Viviendo como lo había hecho, estaba bastante familiarizada con la diferencia entre la ley escrita y la ley en la práctica. Es imposible controlar eso por completo, ¿no? A menos que seas un soberano devoto de ello, dijo Kai Renxian, y fue casi un susurro. Pero eso no es necesario. Lo que construimos aquí no es enteramente desde cero. Se nutre de la provincia en general. Es posible establecer una cultura de trabajo hostil al tipo de acciones que florecen en formas superiores de corrupción y a la miseria que de ella se propaga como moho. Lindy miró hacia abajo al pequeño grupo de edificios de refugio que componían su puesto de avanzada. Parece un poco temprano para eso. Al contrario, este es el momento perfecto para los comienzos, respondió su señor, y fue una promesa. Cuida las raíces si deseas la flor, ¿eh? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que tengamos gente viviendo aquí de verdad? Kai Renxian consideró el movimiento de abajo de los exploradores, topógrafos y constructores que realizaban sus actividades. ¿Con la afluencia de riqueza procedente de la subasta otorgando mayor margen de maniobra? No más de un mes o dos. Lindy respiró profundamente. Honestamente, eso fue un poco aterrador. Aunque su señor tomaría la iniciativa, pronto, demasiado pronto para su gusto, un número cada vez mayor de personas dependería de ella. Y por eso te pediré que viajes al sur. Contacto 2.